Hola, soy Jesús Nieto Martínez con un nuevo video del curso de combinatoria. Esta vez vamos a hablar de una fórmula para la cantidad de particiones de un número natural n. Por supuesto, la fórmula que vamos a dar es una fórmula de recurrencia, ya que este problema no se le conoce solución aún. No hay una fórmula conocida que sea cerrada, que no tenga alguna forma de recursión aquí, de recurrencia. Entonces vamos a dar una fórmula que por lo menos es de recurrencia y que sirve para resolver el problema, bueno, con el costo de que hay esa recurrencia allí. Recordemos que en el video anterior hablamos de lo que son particiones de un entero positivo. Vimos también lo que son los diagramas de Ferrer para las particiones. Comparamos algunas particiones con ciertas restricciones. Vimos, por ejemplo, que dados n y r, la cantidad de particiones del número n más r, siendo esas particiones con esta característica, que cada una, o mejor dicho, que la cantidad de partes es r, ese número es igual a la cantidad de particiones del mismo número n, en el que la cantidad de partes es a lo sumo r. Hicimos ese análisis, hablamos de particiones conjugadas y de particiones autoconjugadas. Eso tiene que ver con transposición, cambiando fila por columna en un diagrama de Ferrer, se obtiene la conjugación. Y vimos entonces que la cantidad de particiones del número n que son autoconjugadas es lo mismo que la cantidad de particiones del número n en el que todas las partes son distintas y además son impares. También vimos esta última fórmula que nos permite contar o generar la sucesión P sub n de todas las particiones del número n. Entonces, analizando este producto, se puede obtener entonces métodos para calcular P de n. Entonces vamos a quedarnos con esta fórmula por acá, de un producto infinito, obviamente, multiplicando los términos correspondientes a las sumas infinitas de cada factor de esto, se obtiene el P de n correspondiente, buscando el coeficiente de x a la n en el desarrollo. Eso fue lo que hablamos en el video anterior. Vamos entonces con lo que corresponde a hoy, recordando esta fórmula y el análisis que hicimos para obtenerla. Si recuerdas eso, al analizar la cantidad de particiones del número n, que tienen la propiedad de que cada parte aparece a lo sumo k veces, entonces en este producto, para cada tamaño que tú le pongas a las partes, vas a tener un factor de esta forma. En lugar de tener todo esto, en lugar de tener una suma infinita, vas a tener la suma solamente hasta acá. Porque estamos imponiendo esta restricción. Si cada parte aparece a lo sumo k veces, entonces el factor, en lugar de ser una suma infinita, llegará hasta aquí, hasta x a la k por i, siendo i el tamaño que estás imponiendo en las partes. Es una parte de tamaño i que aparezca a lo sumo k veces, pues entonces esto me va a producir un factor de esta forma. O sea que una fórmula para generar particiones con estas restricciones sería esta. El producto infinito de los factores, como dijimos, que tienen esta forma. Claro, esto algebraicamente lo puedes manipular. Esto es igual a este cociente de acá, 1 menos x a la k más 1 i,
sobre 1 menos x a la i. Esto es una simple división de polinomios acá. Pues esto ya no es una suma infinita, sino un polinomio. Entonces da igual que esto. Y vamos a interpretar esto de acá. K igual a 1 aquí, te quedaría x a la 2i, ¿no? ¿Qué significa esto con k igual a 1? Recuerda que k estamos diciendo que cada parte aparezca a lo sumo k veces. Si decimos que cada parte aparece a lo sumo una vez, lo que estamos diciendo es que son partes distintas. O sea, el número de particiones del número n en el que todas las partes son distintas viene generado por este producto. 1 más x, 1 más x cuadrado, 1 más x a la 3, etc. Los exponentes son impares. Otras fórmulas que podemos obtener con análisis similares o que ya hemos visto, la cantidad de particiones del número n en el que el tamaño de cada parte es un número impar, viene dado por esta fórmula. Los exponentes son impares. Si el análisis es con tamaños par, entonces sería lo correspondiente acá con exponentes pares. Y que cada parte sea menor o igual que m, entonces sería simplemente esta parte. O sea, esto es lo que vimos arriba, ¿no? El correspondiente inverso, quiero decir. ¿Dónde está? Aquí. Que cada parte es a lo sumo m, entonces sería el inverso de esta parte. Bueno, a partir de este producto, que es el que teníamos arriba, si tú multiplicas y divides por 1 menos x a la i, variando i desde 1 en adelante, vas a tener este resultado en el que tú puedes ver claramente que vas a cancelar este 1 menos x cuadrado con este, el 1 menos x a la 4 con el que viene acá, el 1 menos x a la 6 con el siguiente, y van a quedar solamente en el denominador aquellos con exponente impar, porque todos los que están arriba tienen exponente par. Va a quedar solamente 1 sobre este producto con exponentes impares. Bueno, pero eso fue lo que vimos arriba, ¿no? El que tiene exponentes impares es esta, la cantidad de particiones de n en el que los tamaños de las partes son impares. Es decir, el análisis nos da que la cantidad de particiones del número n en partes distintas, que es lo que teníamos acá, es lo mismo que la cantidad de particiones de n en la que las partes tienen tamaño impar. Haciendo esta manipulación y a partir del análisis que vimos de esta fórmula. Entonces tenemos esta identidad. Por otro lado, esta es la fórmula que teníamos al final del video anterior. Esta fórmula de acá, que es la que genera P de n, la cantidad de particiones del número n. Esta fórmula. Si tú multiplicas esta fórmula por esta otra fórmula que vamos a llamar q de x, es decir, 1 menos x a la i, el producto desde 1 hasta infinito, pero ahora están en el numerador en lugar de estar en el denominador, entonces evidentemente que este producto va a dar 1. O sea, que el coeficiente de x a la n es 0 siempre que n sea mayor o igual que 1. Si analizas entonces el producto de p de x, q de x, el coeficiente de x a la n sería q0 por pn, q1 por pn menos 1, q2 por pn menos 2, etc. Por definición de producto en sumas formales infinitas. Eso quiere decir que de aquí tú puedes resolver para p de n en función de los q y de los pn anteriores. De aquí podemos sacar la recurrencia para p de n. Lo que hay que hacer entonces es analizar los q. Lo que vamos a hacer entonces es analizar los términos generados por esta fórmula. Los términos q sub n. Un ejercicio
básico sería ponerse a calcular los primeros términos de q de x. Aquí está calculado hasta x a la 26. Si te das cuenta, hay muchos que no aparecen. Mejor dicho, dan 0, ¿no? El que corresponde al 3 da 0, el que corresponde al 4 da 0, el que corresponde al 6 da 0, 8, 9, 10 y 11 también dan 0, etc. Muchos que dan 0, y los que no dan 0 dan menos 1 o 1, dan menos 1 o 1, y muchos dan 0. Vamos a ver eso de forma más detallada. Al hacer este ejercicio, al analizar los coeficientes de cada potencia, hay que ver las particiones del correspondiente exponente en la que las partes son distintas, por ejemplo. Y entonces eso da 1 o menos 1 dependiendo de si esa cantidad de partes es par o es impar. Vamos a introducir esta notación. Vamos a llamar E sub n a la cantidad de particiones de n en que las partes son distintas, pero la cantidad de partes es par. Y O de n, lo mismo, pero la cantidad de partes es impar. E de n y O de n. Entonces, por lo que acabamos de decir, Q sub n sería E de n menos O de n. O sea, si E de n y O de n son iguales, entonces Q de n da 0. Lo que hay que analizar es aquellos casos en los que Q de n es distinto de 0. Entonces vamos a ayudarnos con los diagramas de Ferraris. Para cada partición lambda, en la que todas las partes son distintas, lo que vamos a hacer es construir una partición lambda estrella, y esa correspondencia que vamos a establecer va a ser biyectiva en la mayoría de los casos, y en algunas excepciones va a fallar esa biyectividad. Vamos a ver. Para una partición lambda, vamos a llamar S de lambda, es la parte más pequeña, el tamaño de la parte más pequeña. Por ejemplo, en esta, S de lambda sería 2. Y si lambda tiene m partes, vamos a enumerar las filas de arriba hacia abajo. Fila 1, fila 2, hasta fila m. Vamos a definir t de lambda de esta forma. Comienza con la fila más grande y b, vamos a ir acumulando el valor de t de lambda. Te paras aquí, ya t de lambda es 1. Observa en la siguiente fila si si el tamaño de esta parte es exactamente 1 menos que el tamaño de esta fila, entonces ya incrementa el valor de t de lambda. Haz lo mismo para la siguiente fila. Si en la siguiente fila el tamaño de esa parte es exactamente 1 menos que para el anterior, incrementa t de lambda. Ya para la siguiente no es exactamente 1, entonces hasta ahí se queda t de lambda. Esa es la forma algorítmica de definir t de lambda. Aquí está definido de otra forma. Define t de lambda igual a m. Si para cada i menor que m la fila i tiene exactamente una marca más que la fila i más 1, t de lambda es m. Si no, entonces va a ser el mínimo i para el cual la fila i no tiene exactamente una marca más que la fila i más 1. Bueno, eso es lo que yo acabo de decir. Empiezas aquí desde 1 y vas verificando hacia abajo si la fila siguiente tiene exactamente una marca menos que la anterior. Si es así, vas incrementando el valor de t de lambda. Vas a detener el proceso cuando veas el primer salto ya, que la diferencia entre esta parte y esta parte ya no sea exactamente 1. Ahí se queda, eso sería t de lambda. Entonces en este ejemplo, t de lambda vale 3, s de lambda vale 2. Eso es t de lambda y s de lambda. Entonces con esos términos, con esa notación establecida, vamos a definir la correspondencia de lambda a lambda estrella dependiendo de lo siguiente, comparando S de lambda con T de lambda. Si el tamaño de la parte más pequeña no es mayor que T de lambda, entonces ¿qué hacer? Vas a quitar esa fila
t de lambda y la vas a colocar de esta forma. Es decir, agarras cada marca que aparezca acá y la vas a colocar una en cada fila de esta de acá. Eso se puede hacer porque este valor no excede estos de acá. Entonces te queda de esta forma. Esto sería lambda prima, lambda estrella, perdón. Este es lambda estrella. Entonces, en el caso en que C de lambda no exceda T de lambda, se puede hacer esto. Y el resultado sigue siendo una partición de n. En caso contrario, si S de lambda es más grande que T de lambda, como acá, vamos a hacer al revés. Vamos a agarrar esta parte y la vamos a colocar como una nueva fila en lambda estrella. Lambda estrella va a tener esa parte que está acá, aquí abajo como una nueva fila. Entonces, en ambos casos, T de lambda y lambda estrella, la cantidad de filas que van a tener, una de ellas va a tener uno menos que la otra. En el primer caso, lambda estrella tiene una fila menos que lambda. Y en el segundo caso es al revés. Lambda tiene una fila menos que lambda estrella. O sea que si la partición es contada por E sub n, una partición que sea contada por E sub n le va a corresponder una partición contada por O sub n y viceversa, ¿no? Porque cambia la paridad en la cantidad de filas. Eso nos da una correspondencia biyectiva casi. ¿Cuáles van a ser las excepciones? Bueno, ¿qué pasa si S de lambda es igual a T de lambda? Y las marcas que corresponden se solapan, así como acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esto? Que tenemos este problema acá. Porque no podríamos, al agarrar esto y ponerlo acá, el resultado ya no puede ser una partición. Poner esto aquí arriba, eso no es una partición. ¿Ok? En ese caso, ¿qué pasa? S de lambda, el tamaño de esto que está acá, es exactamente la cantidad de filas, la cantidad de partes, que es m. Entonces, ¿cómo se compara n cuando lo ponemos en función de m? Es que vamos a sumar esto, ¿no? Esto más esto sería m, que es la última fila, la siguiente, que es m más 1, la siguiente, m más 2, etcétera. Y esto da, si te fijas en esto, sumando 1 más 2 más 3 más 4 hasta m menos 1. Esa es la suma de los primeros m menos 1 enteros. Sería m por m menos 1 entre 2. Y aparece m veces. Tanto más m cuadrado. Y eso da esto. O sea, no es difícil ese cálculo. Eso es en este caso. ¿Y qué pasa con este otro caso? Las marcas se solapan, pero ese lambda es m más 1. Se solapan otra vez igual que antes, pero esto excede en 1 a m. En ese caso, ahí sí podemos colocar esto como una nueva fila y esto sí te da una partición y en ese caso vamos a contarlas, vamos a comparar n con m en función de m y entonces aquí tenemos en la última fila tiene m más 1 marcas, la siguiente tiene m más 2, la siguiente tiene m más 3, etcétera. Como tiene m filas, esto llega hasta m más m, entonces sería 1 más 2 más 3, otra vez los primeros m, que sería entonces más bien m más 1 por m más
2 entre 2 y eso más m cuadrado. Y eso da esta parte. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Hemos calculado lo siguiente. O sea, este análisis nos permite entonces decir que la fórmula Q, que está dada de esta manera, viene dada por Q sub n así. Menos 1 a la m, siempre que n tenga alguna de estas dos formas. M medios 3m más 1 o m medios 3m menos 1. Cualquiera de esos dos casos da menos 1 a la m si n tiene esta forma y si no da 0. Aquí en esta tablita están calculados algunos los valores hasta m igual a 6 con estas fórmulas 3m menos 1 y 3m más 1 aquí, con lo cual tenemos la recurrencia para p sub n resolviendo en la ecuación que dijimos al principio. En esta ecuación, resolviendo para p de n, sería menos q1, menos q2, etc. Resolviendo eso, y si lo hacemos hasta el 57, tenemos esta parte. Pn menos 1, estas son 2 positivas, 2 negativas, 2 positivas, 2 negativas, etc. Eso nos da para calcular, dependiendo del tamaño de n, bueno, vamos a tener que llegar a un número mayor aquí, ¿no? Cantidad mayor de sumandos. Pero bueno, esto es una recurrencia para p de n. Eso nos ahorra hacer el cálculo de los coeficientes en un producto como este, pero todavía sigue siendo una fórmula de recurrencia, no es una fórmula cerrada. Como te digo, eso es un problema aún sin resolver. No hay una fórmula conocida para p de n, así que uno debe conformarse con algo como esto. Por supuesto, ahí tenemos la biblioteca SymPy con su procedimiento basado en este algoritmo o en alguno superior seguramente, pero que seguramente debe tener algo de recurrencia. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Importamos nuestra biblioteca SymPy con el alias sp, como siempre, y el método se llama simplemente partition. sp.partition de 20 te calcula cuántas particiones hay del número 20. 627, aquí hay otro ejemplo para 100, que fue el que pusimos en la clase, en el video anterior. Y bueno, aquí está calculado partición de K para K desde 1 hasta 15, por ejemplo. Están calculados así. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 57, etc. Entonces tienes eso para calcular cantidad de particiones de un número natural dado utilizando la biblioteca SymPy. Como te digo, el algoritmo debe estar basado en algo como esto, o quizá alguna recurrencia más sofisticada, menos costosa que esta. No lo sé, en realidad no conozco el algoritmo que está detrás de este método de acá. Lo cierto es que no se conoce todavía una fórmula cerrada para P de n. Muy bien, en este curso este era el objetivo que se perseguía, estudiar esos métodos de fórmulas que generan sucesiones y aplicarlos a el ejemplo de un cálculo para una fórmula o algo cercano a una fórmula en un problema muy conocido, el problema de la cantidad de particiones de un entero positivo, y en este caso obtener una fórmula de recurrencia. Así que bueno, llega hasta aquí estaba la planificación de este curso, hasta obtener esa fórmula.
Y quizá voy a agregar un par de videos más sobre los problemas de dígrafos, aplicaciones más bien, un famoso teorema de min-max que tiene que ver con flujo en redes, para terminar de usar esta última semana que nos queda y bueno, concluir el curso con ese adendum allí, algo adicional a lo que estaba planificado. Entonces dejemos esto hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta ese video que vamos a hacer adicional para el curso. Hasta entonces.